¿sí? Para saber siempre cuándo y dónde estamos. Ayer preguntaron si era muy importante y yo aclaré que sí, porque nos ubica sobre todo en qué cosas son contemporáneas de otras. Entonces, hoy vamos a ver Valle Central de México en el Clásico, y durante todo el Clásico, el Valle Central va a estar liderado por una ciudad, una cultura que se va a llamar Teotihuacán. Si mis diapositivas quedan un poco corridas es porque yo las armo en una computadora y las muestro con otra. Así que, insisto con lo que les dije ayer, es importante tratar de mantener las lecturas al día. El periodo clásico, así como un pantallazo general, después hay que ver básicamente qué ítems se desarrollan más en uno u otro lugar, pero hacia fines del preclásico, ¿sí? Cuando nos vamos acercando al cero, hay una concentración cada vez mayor de población y cada vez más cantidad de población concentrada en menos lugares, ¿sí? En vez de estar dispersa la población como estaba en el preclásico, pasa a estar más concentrada. Y eso tiene algunos problemas. Por ejemplo, la alimentación. Hay que poder mantener a una población, o sea, alimentar a una población cada vez más grande. Entre otras cosas que se verifican para los inicios del clásico es que se intensifica la agricultura y eso se puede hacer si se modifican las formas en que sobre todo se maneja el agua. ¿Sí? Las, lo que podríamos llamar las potencias del momento, tanto los mayas como Teotihuacán, lo que tienen es zonas que tienen muchas más agua, que tienen muchos más recursos hídricos, y eso les permite tener mayor cantidad de alimentos. Pero al mismo tiempo se polariza la relación campo-ciudad. O sea, las ciudades se vuelven más densamente pobladas y dependen cada vez más del campo, y también dependen en muchos casos, como Teotihuacán, del comercio. ¿Sí? Las redes comerciales se amplían mucho. Hay, ha llegado a haber, o se supone que hay, incluso, digamos, representantes teotihuacanos viviendo en el área maya, representantes de la región de Oaxaca, con varios exclusivos, o sea, que se determinan por sujetos que se encontraron dentro de Teotihuacán, gente que adentro de esas casas vive a la manera que vivía. Y esas redes de intercambio se hacen cada vez a distancias mayores. ¿Sí? Es muy intenso el comercio entre el área maya y teotihuacana, pero también desde Teotihuacán a casi todas las regiones de Mesoamérica. Algo que empezamos a ver con los olmecas, que yo ya les mencioné con los olmecas, pero que se vuelve mucho más fuerte, es la diferenciación entre las élites, ¿sí? Entre el ajuar, la cantidad de bienes al que puede acceder una élite y el tipo de bienes al que accede la mayoría. Esa diferenciación nos habla de una sociedad que está mucho más jerarquizada, mucho más diferenciada y con límites bastante más estrictos. También en Teotihuacán, la población que se dedica a las artesanías, ¿sí?
la más importante va a ser la de la obsidiana, pero también la cerámica teotihuacana es muy importante porque la exportan a toda Mesoamérica. No se dedican a otra cosa, es un trabajo absolutamente especializado. No se dedican a producir comida, se dedican a producir cerámica, obsidiana, pedernal, o sea, objetos de pedernal, de distintos materiales, pero no a otros. Y el que se dedica a la agricultura se dedica solamente a eso. Ahora vamos a ver qué diferencia, cuál es la especificidad en la distribución de la población para Teotihuacán, pero este proceso se da en toda el área. Y encontramos que para el momento clásico ya están desarrollados y funcionando los sistemas de numeración, los sistemas de calendario y los sistemas de escritura, de diferentes maneras según las regiones. En Teotihuacán no tenemos un sistema de escritura que podamos identificar o que se haya identificado, y no sabemos exactamente la numeración. Pero ahora vamos a ver en algunos objetos que se encontraron en la ciudad, pero sí sabemos o suponemos que el calendario agrícola de 360 días que se rige por el sol lo tenían que manejar perfectamente, porque es como es el calendario más sencillo, el más básico, y que se necesita para poder, digamos, manejar la agricultura, ¿sí? Y hacerla cada vez más intensiva. Entonces, en el área de Teotihuacán sabemos que tenían un calendario, pero no tenemos escritura para Teotihuacán. ¿Sí? Lo que sabemos de los teotihuacanos tiene que ver con el registro arqueológico, esas que se encuentran en su contexto, y las menciones que hacen otros. ¿Sí? Me salen cartelitas para admitir. Dentro de las especificidades o las cuestiones que destacan a Teotihuacán en su momento, en su época, tiene que ver con la cantidad la concentración de habitantes que tuvieron en un solo lugar. Teotihuacán fue realmente una ciudad, una planificación urbana eh, que, que, es bastante única por el momento, si no tiene equivalentes en Mesoamérica, y llega, o sea, según distintos teóricos, en su momento máximo llegó a tener entre 125 y 200.000 habitantes, que eso es una barbaridad. A nosotros es una cifra que, sobre todo el que vive acá en Capital Federal, pues 4 millones, 3 millones, 4 millones, una cosa así de gente, como que no nos llama tanto la atención, pero si uno lo piensa en el contexto, en el momento, es muchísimo. ¿Sí? Es una concentración que creo, ahora no tengo la cifra en la cabeza, pero es muy parecida a la de Roma, al Imperio Romano, también en el momento en que mayor cantidad de población tuvo, o incluso más. ¿Sí? Que es en general Roma el referente o el punto de comparación, porque aparte es más o menos, tiene más o menos las mismas fechas, sobre todo para el principio. Y aparte es una ciudad que todos conocemos, por eso se compara. Está ubicada en un lugar cuya naturaleza era, porque hoy no es idéntica a la del 200 a.C., con muchísimos ríos, muchísimos manantiales, muy fértil para la agricultura y con recursos para producir objetos de comercio muy importantes. Fundamentalmente ya les mencioné la obsidiana y la arcilla. La obsidiana es un tipo de roca volcánica, ¿sí? Es casi como un vidrio, y es un tipo de piedra al cual se puede sacar un filo eh, prácticamente quirúrgico. ¿Sí? Es un elemento con muchos usos, pero mm, no se la usó en un sentido muy occidental del término para objetos utilitarios cotidianos, o sea, no para el cuchillo de cocina, sino para fines rituales en general. Eh, Está ubicada en un lugar de paso aparte, está ubicada en un, ¿qué significa que está en un lugar de paso, como dice la diapositiva?
se encuentra, se construyó o empezó a crecer a partir de un lugar donde, entre los recursos, aparte de los recursos naturales y algunos elementos específicos que ahora vamos a ver dónde están, que tienen que ver con las cuevas y con el agua, estaban en intersecciones de caminos que ya existían de comercio, ¿sí? Lo cual le da un lugar realmente privilegiado para sumarse a esas redes de comercio. Si me paro un minuto es porque me siguen llegando las solicitudes para ingresar a la clase. Este plano que estamos viendo es el mismo que está en la bibliografía. Si bien en el texto de Pastori no se ve maravilloso, lo que ustedes tienen ahí básicamente es solo este sector, ¿sí? El centro. Pero, que acá se ve muy clarito, pero está reproducido aquí. La idea es que de arquitectura no me voy a detener excesivamente, pero sí voy a mencionar las estructuras principales, eh, como para tener una idea de qué significa cuando, sobre todo los que Sauste, Pastori, hablan de que realmente la arquitectura pasa a tener la categoría de arquitectura monumental. ¿Sí? Eh, Cuando miremos hacia atrás, lo que vimos de los Olmecas en la venta, y veamos estas estructuras, la de la venta va a quedar como bastante disminuida comparativamente, pero digamos que la tendencia, una vez que se empiezan a construir arquitecturas y centros ceremoniales, es siempre cada vez a mayor monumentalidad. ¿Sí? Eh, ¿Qué puntos en común tenemos con la venta? Que aunque no lo parezca, hay algunos. Primero, que lo primero que se construye, o lo que se tiene datos de que es lo más antiguo en construirse, tiene que ver con el centro ceremonial, con la parte central, con el centro de la ciudad, que en el caso de Teotihuacán son las construcciones alrededor de una avenida, ¿sí? Que es la que está, la línea más clarita en el medio, y las estructuras alrededor son las primeras en construirse, ¿sí? Empezando por lo que está aquí y aquí. Después ahora les voy a dar los nombres, pero quiero hacer algunas salvedades. Y esa avenida tiene una orientación, ¿sí? Aproximadamente sur-norte, que es la misma orientación que tenemos en las construcciones de San Lorenzo y de la Venta. Eh, no, no es que haya muchas más similitudes, pero con eso tenemos bastante. Y es una orientación que va a seguir usándose, porque Teotihuacán va a ser una ciudad que, aparte de influir o de verse objetos teotihuacanos en su contemporaneidad, ¿sí? Incluso en el área maya hay algunos edificios construidos, sobre todo en Tikal, a la manera de Teotihuacán. En el tiempo posterior, ¿sí? Cuando empezamos en el posclásico temprano, el posclásico tardío, las sociedades que van a venir después, aunque encuentren esta ciudad en ruinas, la van a tomar como modelo de alguna manera. Entonces, digamos que es importante tener algunas ideas de cuáles son las estructuras y cómo están organizadas. Eh, Este es una foto aérea de Google Maps, que siempre tiene algunos recursos interesantes, y les voy a ir haciendo aparecer los nombres de las estructuras principales para que los identifiquen en el mapa que está en la bibliografía. Y esta es la calle principal, que no es estrictamente norte-sur exacto, el texto de Pastori habla un poco de eso, pero lo vamos a dejar para un momento más adelante. Esa avenida principal, en todos lados figura como Avenida de los Muertos. ¿Sí? El río que menciona Pastori es este que corre por aquí. Una de las estructuras más antiguas, que se supone que es una de las primeras, es la pirámide del Sol. Y la siguiente, más importante, como la que le sigue en antigüedad, la pirámide de la Luna. Y lo último que nos queda es el templo de Quetzalcóatl, que es esto que está comparativamente pequeño acá,
adentro de otra estructura más grande. Quiero hacer una declaración muy importante, porque después acá se entusiasman leyendo y se hacen lío con el primer párrafo del texto de Pastori. De que lo tengo a mano, mírelo. Pastori aclara al principio del texto que estos nombres, igual que el nombre de la ciudad, no son los nombres que pusieron los aztecas en sus propias estructuras. Porque de los teotihuacanos a sus propias estructuras. Son nombres aztecas, ¿sí? Son nombres que le pusieron los mexicas aztecas a la ciudad y a los edificios. Porque no sabemos qué idioma hablaban los aztecas, los teotihuacanos, no sabemos cómo se autodenominaban, ni cómo llamaban ni a sus divinidades, ni a sus edificios, ¿sí? Entonces, no confundir. Los teotihuacanos muy probablemente no tuvieran esa pirámide dedicada al sol o a la luna, ¿sí? Vamos a ir viendo cuando pasemos a la parte de pintura qué cosas están representadas y qué podrían, vamos, a qué conclusiones nos podemos acercar. Pero se le sigue llamando así porque es un nombre que está establecido y con el cual todos nos entendemos. Sí, ya sé, pero lo aclaro de vuelta porque después en el texto de Pastori lo dice al principio, todo el mundo se olvida y dice, los teotihuacanos adoraban al sol, en un acto de resumen muy grande. Y después se enojan si les decimos que está mal. Entonces tengamos en cuenta eso. Abajo de la Avenida de los Muertos, hasta donde yo sé, no se encontró ningún enterramiento, ni ningún sacrificio humano, ni nada. Son nombres que tienen que ver con la tradición azteca. Entonces, la pirámide del Sol es una de las construcciones más antiguas. Se supone que toda la ciudad se construyó allí a partir de ese monumento. Y otra cosa que se menciona en Pastori, que se las muestro acá, que son estas piedras orientadas, que se encontraron tanto dentro de la ciudad como bastante más alejado del centro, y constan de una cruz de puntos y dos círculos concéntricos, todo hecho a partir de puntos. Esto es una suposición, es una teoría, también. La mayoría de los arqueólogos y de los historiadores del arte están de acuerdo, pero tengan en cuenta que es una teoría. Se supone que puede haber servido, en un sentido, para las ampliaciones que se fueron haciendo de la ciudad a medida que iba creciendo en habitantes. Porque la cruz, que está en el medio de puntos, tiene la misma orientación que la Avenida de los Muertos, ¿sí? Entonces, como una forma de agrimensura, ¿sí? Ir ampliando la ciudad con el mismo orden. Voy a ir atrás un minuto porque me olvidé decir algo, y el lugar donde mejor se ve es en el mapa. Lo que ustedes ven acá, demarcado el borde, es el límite que se supone que tenía la ciudad, ¿sí? Todos los cuadraditos chiquititos que se ven por acá son estructuras que se tienen identificadas. Pero no está excavado todo, porque acá arriba hay un pueblo que creció a partir de la colonia y no se puede levantar a toda una ciudad para seguir investigando. Creo que hay excavado y se está investigando un 5% de la ciudad antigua de Teotihuacán. Entonces, estas piedras se encontraron tanto cerca del centro como más alejadas. Lo que pasa es que no tenemos con exactitud. Sí, y algunos textos dicen un 15, un 5, no importa. Sigue siendo una mínima parte. No sabemos exactamente hasta dónde llegan las construcciones habitacionales. Y ese es uno de los rasgos constructivos de Teotihuacán más llamativos, y es que todas las unidades habitacionales están construidas de la misma manera. Tienen la misma forma, más allá que unas son más complejas que otras, unas son más ricas
unas pertenecen a la élite, otras son más humildes, tienen la misma orientación. Están construidas en calles paralelas a este eje de la Avenida de los Muertos, ¿sí? Para los dos lados, y paralelas al río San Juan, en el momento en que se cruza con esta avenida, que es un ángulo de 90 grados. O sea que la ciudad, para nosotros, es algo bastante actual, es una cuadrícula. Y las ciudades en cuadrícula para nosotros son, sobre todo en América, habituales, pero la verdad es que no es lo más habitual. Es una forma muy matemática, muy geométrica de construir. La verdad que la idea de la geometría es algo que se repite con bastante asiduidad. Como un extra, si uno cuenta todos los puntos que tienen estas piedras, tienen 260 puntos. Y el calendario ritual habitual para Mesoamérica, de los que conocemos, es el calendario lunar de 260 días. Entonces, a partir de estas piedras, se supone que aparte del calendario agrícola de 360 o 365, también conocían y manejaban el calendario lunar, que ya es un poquito más complejo. Tampoco es tan difícil de... no es una información tan difícil de recabar, es una cuestión de observación de las repeticiones de la naturaleza. Pero a medida que también empiezan a combinar distintos calendarios. La máxima complejidad creo que la van a tener los mayas, pero eso es para la otra semana. Vamos a la construcción más antigua, la pirámide del Sol. Es una estructura monolítica, ¿sí? Ahí tienen las medidas, es bastante grande, ¿sí? Impresionantemente grande, y es una de las cosas más impresionantes es que es sólida. Si bien se han hecho sacrificios y tiene un túnel por debajo, ahora vamos a ver un esquema, en sí, desde su basamento hasta arriba, es sólida. Tierra y piedra compactada, recubierto en piedra, con una escalera en lo que suponemos es el lado principal. ¿Sí? Este mapita es como muy esquemático, pero sirve para ubicarse. Por delante, la escalera está por aquí, por delante hay un espacio abierto y hay estructuras también de basamentos piramidales a los costados. Otra aclaración de acá al fin de Mesoamérica, va al fin de la materia, para toda la materia. Hablamos de pirámides por convención también, porque pirámides geométricamente son las de Egipto y ninguna más, que yo sepa. Lo que tenemos acá son basamentos, en realidad escalonados, ¿sí? Que en general en Mesoamérica tienen arriba, o tenían, para los que tenemos rastro, arriba un templo, ¿sí? O una construcción. Pero a lo que se entra no es a la pirámide, ¿sí? Sino a la parte superior. Creo que tengo otra foto acá. Este es el espacio que hay abierto por delante, y esto que vemos acá, escalonados, son otros basamentos piramidales que están alrededor. Aparte de que por fuera de esta plaza y hacia afuera, no hacia el lado de la avenida, sino para el otro lado, hay manzanas, diríamos, porque son complejos bastante grandes, habitacionales. Toda esta estructura, que es maciza, por debajo del nivel del basamento, hay un túnel que es de época teotihuacana. Este otro túnel que está marcado acá, y esto que está marcado acá, son excavaciones ya del siglo XX. ¿Sí? Este en particular es bastante antiguo en realidad. Este túnel lleva hasta una cueva, que queda casi en el centro de la pirámide, ¿sí? Que sería esto. Se encontraron montones de objetos, tiene un recorrido bastante exótico, muy poco lineal, y lo más llamativo es la forma que tiene el espacio al final, que es una cámara central con 4 cámaras alrededor, que dada otra iconografía que se encuentra en Teotihuacán, hace recordar a un tipo de flor que aparece repetida muchas veces, que es una flor de 4 pétalos. Ya les hablé de las cuevas, ¿sí? Les hablé de las montañas.
la semana pasada y ayer, y cómo en Mesoamérica las cuevas y las montañas están asociadas al agua. Y en esta zona donde está Teotihuacán, en casi todas las cuevas o casi todas las fuentes de agua brotan de manantiales y de cuevas. Con lo cual, puede que en esta cueva haya habido un manantial, ya sea natural o artificial, porque no hay consenso de si la cueva es natural, y entonces ahí arriba a propósito se construyó la pirámide del Sol, o es artificial y se construyó para después hacer arriba un gran monumento. Retengan la forma que tiene esta cueva porque es importante. Hace poco, yo ayer agregué un video en la pestaña de la semana de hoy, que encontré, no sé si tanto por el relato, que es demasiado adornado el relato que tiene. Si ves un video oficial, es así como un relato muy poético. Se puede ver otro túnel. No encontré fotos y videos de este túnel, pero sí de otro túnel que está en la pirámide de Quetzalcóatl. A ese vamos a llegar después. Sí. Esto es desde arriba, esta foto es desde arriba de la pirámide del Sol, donde se pueden ver los complejos habitacionales que hay a los costados, la avenida de los muertos y otra cantidad de plataformas y escalonadas que hay a lo largo de la avenida y a los costados también. Y siempre están organizadas de a tres. O sea, un patio central abierto y tres estructuras, basamentos piramidales alrededor. Sí, esta es una foto de lejos, desde lejos no, desde la pirámide de la Luna, desde la cima de la pirámide de la Luna hacia la pirámide del Sol, que es lo que vemos acá. Y la idea de esta foto es que vean que en el paisaje, sí, circundante, los únicos elementos que sobresalen son las propias pirámides construidas y las montañas que están alrededor, que no son cualquier montaña, la verdad es que lo que tenemos acá al fondo es un volcán. Sí, si no me equivoco, con los nombres, es el Popocatépetl, que es un volcán que no está completamente apagado, pero tanto sigue funcionando. Algunos de estos volcanes, no este en particular, otro, pero que también está dentro de la Cuenca de México, tuvo erupciones registradas bastante importantes justo antes de que estallara expandiera la demografía de Teotihuacán. Y es una de las hipótesis de la expansión demográfica de la ciudad. Los que se fueron de las zonas afectadas se refugiaron en esta zona. Esta es una foto al revés, desde la pirámide del Sol hacia la pirámide de la Luna, que es bastante más pequeña que en tamaño. También tiene una plaza adelante, con basamentos piramidales alrededor. Pero tiene algunas diferencias aparte del tamaño con la pirámide del Sol. Y es que no está construida de una sola vez, sino que fue una estructura que se fue ampliando sucesivamente sobre un mismo núcleo. O sea, se hizo una construcción original y se fueron agregando, no sabemos exactamente las razones, pero cada cierto tiempo se fue ampliando tanto en ancho como en alto, y lo que sí se conoce es que en el interior de esta pirámide sí hay algunas tumbas y sacrificios. Y es importante la ubicación. Así como en la otra foto se veía de fondo uno de los volcanes, no sé con cuál foto quedarme, voy a quedar con esta. Al final de la Avenida de los Muertos, donde está la pirámide de la Luna, si uno sigue la línea imaginaria de la avenida, llega hasta un cerro. Y no tengo la foto así, digamos, bien de frente de la pirámide de la Luna, pero queda la pirámide marcada por el cerro por detrás. De que hay algún tipo de relación entre las montañas o los volcanes y la ciudad. Sí, ya lo habíamos mencionado para los olmecas.
de alguna manera volver a traer esa montaña que tiene ese elemento tan importante que es el agua a la ciudad. Y acá la vemos de frente. Y estos son el esquema de las etapas constructivas, ¿sí? Las sucesivas ampliaciones, conocen 7 ampliaciones. En cada una de las ampliaciones hubo sacrificios o enterramientos. Y algunas que se encontraron en la luna, tengo algunas fotos, todas muy bonitas, las fotos sacadas en National Geographic, que saca buenas fotos. Se encontraron animales, tanto y también, digo, entierros y sacrificios humanos. Ana, perdón, se cortó un poquito lo que estabas diciendo recién. ¿Se me fue? Sí, cuando empezaste a hablar, ahí vuelvo. es lo que había abajo. Ok, ahí voy de vuelta. En cada una de las ampliaciones se encontraron los sacrificios o enterramientos, ¿sí? Entre los elementos que había, tanto sacrificios de animales, aves, ¿sí? Aves de caza, no es un gorrión esto, porque si no se fija el tipo de pico y el tipo de pata, no es un gorrión, es algo un poquito, un animal cazador. A ver. No tengo ninguna solicitud, que la vuelva a pedir. Que cancelen lo que están pidiendo entrar y vuelvan a pedirlo, así me aparecen. Ahí hay un cráneo de un felino, arriba, y abajo hay una maxilar humano con cuentas de un collar, ¿sí? Creo que esas cuentas, no me acuerdo si son de jade o son de cerámica, pero creo que son de jade. Pero también se encontraron cuerpos completos. Acá tenemos los cráneos, ¿sí? De un sacrificio. Y estatuillas. Los ajuares suelen ser bastante eso, todos los ajuares de los sacrificios como de los enterramientos. Eh, no me aparece ninguna solicitud de admisión, gente. Avísanles que vuelvan a pedirla. Lo que estoy mostrando es de la pirámide de la luna, ¿sí? Que no son todos enterramientos, algunos son sacrificios. Hay uno que es tumba y el resto son sacrificios. En la pirámide del Sol también se encontraron sacrificios en el Quetzalcóatl previos a la construcción, o sea, una forma ritual de empezar la construcción y de propiciar la construcción. Igual, por ejemplo, el texto de Pastori no hace mucho hincapié en el tema de los sacrificios, salvo en un pequeño apartado al final. Pero desde que ella escribió ese texto ahora, creo que se han encontrado bastantes más, sobre todo en la pirámide del Sol. Esta es una vista de la calzada, acá se ve aproximadamente la pirámide de la Luna, ¿sí? Y el cerro que tiene detrás, que es el Cerro Gordo, marca uno de los ejes y el otro eje lo marca el río San Juan, que tiene una particularidad sobre todo, tiene una particularidad en el tramo central del río, que es este que encaja en el centro de la ciudad, y es que si se fijan en el diagrama, cruza a 90 grados de manera como muy matemática, muy geométrica a la avenida. Eso tiene que ver con que el cauce del río está artificialmente modificado para que tome esta forma. Entonces, acá hay una conceptualización muy fuerte. Una cosa es
el texto habla mucho sobre cómo la arquitectura, la pintura y el arte en general teotihuacano toma la naturaleza, ¿sí? Como modelo, y lo trae a la ciudad. Pero no es que lo trae natural a la ciudad. Hay una intervención, hay una adaptación de esa naturaleza a un modelo de pensamiento, ¿sí? Que es un modelo bastante geométrico. Van a ver, casi todas son líneas rectas, cuadrados concéntricos, ya sea en las pirámides, en los perfiles de las estructuras arquitectónicas, mismo en las casas, en el cruce de la avenida con el río, y a réplica de esa forma, porque esta forma de cruz, ¿sí? Este cruce de 90 grados, es el que se replica en toda la ciudad al construir las demás casas, ¿sí? Y las demás calles de circulación. La pirámide del Sol y de la Luna son básicamente taludes, ¿sí? Apilamientos de tierra inclinados, uno más pequeño que el otro. El resto de la arquitectura tiene una estructura bastante más geométrica, que es la que vemos acá, es la de tablero talud, ¿sí? Tablero vertical y talud inclinado, que es con lo que está construido todas las demás estructuras y basamentos de la ciudad. En esta foto bien de frente, se los voy a dibujar para que no quede ninguna duda, talud, tablero, ¿sí? Toda la arquitectura está organizada en talud, tablero, y se reconoce que hubo constructores teotihuacanos en otras regiones cuando se encuentran edificios construidos de esta manera. Tanto en el talud, ¿sí? En el plano del talud, como en el tablero, especialmente fíjense que el tablero tiene un resalte, un borde resaltado, y una parte plana en el medio. En el plano del medio, como en el plano del talud, se encontraron tantos restos de pintura como restos de relieves y relieves pintados. O sea que las estructuras que quedan a la intemperie es muy difícil que mantengan el color. Y el color es lo primero que se pierde con el paso del tiempo y con los efectos básicamente de la luz y de la humedad. Pasemos a la última estructura, que probablemente es una de las más interesantes porque, por esas cosas de las construcciones y de los azares de la historia, está muy bien conservada. En el espacio que se conoce como la Ciudadela, que es este espacio cuadrangular, no encontré la medida exacta, pero unos 400 metros de lado, los 2 o 3 datos que encontré coinciden con eso. Adentro es un gran espacio abierto y al fondo están los templos, ¿sí? Esta es la foto de una maqueta para tener una idea, 400 metros de lado. Las únicas escaleras de acceso son las que dan a la avenida, y tenemos un gran espacio abierto donde se podría juntar muchísima gente, con los templos al fondo, y todas las estructuras de realidad al fondo. Lo que pasa es que hay varias construcciones superpuestas y englobándose una a la otra. Algo que en Mesoamérica es muy habitual, ¿sí? Así como se lo expliqué para la pirámide de la Luna, que como vemos completa la última reconstrucción que se hizo, no vemos las anteriores. En este espacio de la Ciudadela sucedió que sí se ven varias de esas estructuras. Ahora voy a volver para atrás. Lo que vemos de frente es esto, que se conoce como el Templo Rojo, porque se quedó pintura roja en los tableros. Por detrás está el Templo de Quetzalcóatl, que está a medio cubrir por otra estructura. Bien. Por delante, me fui, acá, este templo rojo, lo que se conoce como templo rojo, que es este, aquí adelante se encontró un hueco, que es lo que explica el video, que da acceso a un túnel que lleva hasta aquí abajo, y que en realidad no llega completamente abajo de la pirámide de Quetzalcóatl, pero así, si lo buscan lo van a encontrar así, que lleva a una cámara que también tiene una forma de 4 pétalos, ¿sí? Una cámara central con 3 cámaras abiertas a los costados, y la cuarta sería el propio túnel. El video no explica demasiado qué son todas las cosas que se encontraron,
no es un hallazgo tan viejo, o sea, no, que está en estudio ahora, pero creo que el video menciona 100.000 piezas distintas encontradas de distintos materiales. No todo está trabajado, ese es simplemente el material bruto. Y aparentemente, eh, a ver, me apareció una solicitud. Hablar y admitir al mismo tiempo es complicado. Aparentemente el primer uso de este túnel fue realizar un enterramiento, ¿sí? Hicieron otras ofrendas, el túnel se cerró varias veces, se volvió a abrir varias veces, y la tercera vez quedó definitivamente clausurado, ¿sí? Con lo cual hay alguna idea acá repetitiva con respecto a la pirámide del Sol, a la idea de que las pirámides, estas estructuras, estos basamentos piramidales, tienen que ver con cuevas, y si tienen que ver con cuevas y con manantiales, tienen que ver con el agua y las montañas. Aparte de que hay mucha iconografía que, digamos, vamos a ver después en locales, que sustenta un poco más esta idea, ¿no? Entonces, ese túnel llegaría, por lo que vi, lo pude ver en los diagramas, en el video, más o menos hasta esta altura, ¿sí? Es más antiguo que la pirámide de Quetzalcóatl. Las fotos en general son parciales porque está el templo rojo adelante, ¿sí? Pero acá vamos a empezar a ver algo de iconografía. Porque al estar cubierto este templo por otro material, permitió que se conservaran los relieves. Y algunos rastros de color bastante apreciables, teniendo en cuenta todo el tiempo que pasó, ¿sí? Tenemos una escalera principal de acceso, los costados de las escaleras se denominan alfardas, y hay esculturas en las alfardas, en los tableros y en los taludes, ¿sí? Y tenemos un tipo de representación que cuando uno ya estudió toda la historia mesoamericana y vio muchas obras, reconoce estos personajes y les da los nombres aztecas, ¿sí? Pero estas esculturas son muy anteriores a los aztecas. Les damos los nombres aztecas porque las características formales de estos personajes se mantuvieron bastante estables, ¿sí? Y cuando llega el momento azteca, y les dan el nombre de los aztecas, es el nombre que relevan los españoles. Entonces, tenemos dos mascarones que sobresalen mucho de la superficie y un montón de dibujos por detrás. Me faltaría fotos más de cerca. Pero bueno, miremos acá atrás. Acá tenemos una cola de serpiente, y no los voy a hacer adivinar, porque no llegamos, pero tenemos una cola de serpiente, y específicamente de serpiente de cascabel, ¿sí? Porque esto es... Se tildó un poquito, vamos a esperar un momento. Es el pájaro, Coatl significa serpiente. La serpiente emplumada, la serpiente con plumas. Te interrumpo porque se cortó. En castellano se podrían hacer distintas traducciones. Igual es una serpiente bastante particular, porque todo por el cuerpo y los cascabeles, la cara no tiene rasgos de serpiente. ¿Se corta? Sí, se corta hace un ratito que te dejamos de escuchar. Denme Sí. un momento. Sí, volvé, Anita, volvé de vuelta cuando estabas explicando la serpiente, ahí se clavó.
Yo no los escucho a ustedes ahora. ¿Ahí me escuchás? No, te cortaste. Bueno, vamos a darle un momento a que se le estabilice la internet. Qué lástima. A ver si aparezco. Se te escucha. Ahí va. ¿Me escuchan? Sí, Yo no los escucho. María, tenés cerrado el micrófono. Ahora te escuchamos, Ana, pero se te congeló la imagen. Recién la escuchábamos. Sí. Vamos a esperar que va a volver a entrar a ver si al volver a conectarse se puede continuar. Lo que es perjudicial también la hora. Sí. Ahí está. Ahí está. ¿Me escuchan mejor ahora? Sí, ahora sí te escucho. Perfecto. Ah, bien. Sube el micrófono. Ah, eh, ¿qué está? ¿Qué iconografía tenemos acá? Ahí está. Los mascarones, le decimos a estas figuras en relieve, ¿sí? Quetzalcóatl, o sea, la serpiente emplumada, tiene las plumas alrededor de la cabeza, sí, que sobresalen aquí. El cuerpo de serpiente, otro mascarón distinto, y un montón de cosas representadas acá a los costaditos, ¿sí? En el talud, en realidad también hay una serpiente, ¿sí? Acá se ve la cabeza y el cuerpo que ondula. Y lo que hay acá en el medio, que se ve como manchas blancas, pintado blanco, son caracoles. No son caracoles de tierra, sino que son caracoles marinos. De esos caracoles en los cuales se puede escuchar el mar. Que para que tengan tamaños grandes, como algunos que se encontraban en Teotihuacán, tienen que venir del Pacífico, ¿sí? De la costa. Y la costa queda bastante lejos de Teotihuacán. O sea que estas representaciones nos hablan de un manejo eh, de elementos, un comercio, a algunas de las distancias más lejanas, no son las costas del Pacífico. Creo que en, el, en la costa del Golfo, que tiene unas aguas bastante cálidas, también. Este otro mascarón, a ver, este es bastante figurativo y reconocible. Podemos identificar algunos animales, ya lo vamos a ver de cerca. Este es bastante más geométrico, ¿sí? Eh, Está todo conformado a partir de como una estructura escalonada, como si fuera el propio basamento escalonado, y todo recubierto de cuadraditos, ¿sí? Eh, como, un mosaico,
y tiene dos grandes colmillos que sí se ven claramente adelante. Nos vamos a ver un poco más de cerca, más allá de todo lo que diga la diapositiva, ¿sí? Quetzalcóatl, y este otro personaje lo denominamos Tlaloc. En principio dejámoslo en Tlaloc, que son los nombres aztecas, recuerden eso. Pero en los aztecas el dios que tiene que ver con la lluvia, con el agua, con el rayo, y un campo semántico bastante grande, tiene esta forma, está pintado de verde o de un azul turquesa, que es el color, los restos de color que tiene acá, la piel cuadriculada, el tocado geométrico escalonado y dos orejeras muy grandes, dos anteojeras muy grandes, aparte de las orejeras están acá. Los ojos son de altos cilindros y aparenta tener colmillos. Esta serpiente emplumada, si vamos a ser muy precisos, no tiene una cabeza muy de serpiente. Las serpientes no tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares de colmillos, ¿sí? Y no tienen nariz. Pero pongámosle que a fuerza de repetición lo seguimos denominando Quetzalcóatl, aunque no sabemos exactamente qué significaba para los teotihuacanos. Y aparte que Quetzalcóatl va a tener muchos significados a lo largo del tiempo, va a ir cambiando. Para algunos pueblos en los cuales tenemos registro, era una divinidad que tenía que ver con la sabiduría, o sea, con las enseñanzas del uso de la agricultura, del fuego, de las armas a los hombres. Y para los aztecas va a tener una versión que va a ser guerrera y una versión que va a tener que ver con el viento. Y en el área maya también va a aparecer más adelante una figura con los rasgos de Quetzalcóatl, que va a ver con la guerra también, un personaje guerrero. Entonces, son bastante polifacéticos. La serpiente emplumada tiene que ver con, se lo asocia en general con el movimiento de un animal que se esconde por debajo de la tierra, o sea, tiene que ver con el inframundo. No hablamos ni de cielo ni de infierno, sino de inframundo y supramundo, ¿sí? Retrotraigamos, ¿no?, a Ilíade y a pensamiento mesoamericano de la semana pasada, con esta idea de dualidades complementarias, ¿sí? No se excluye el inframundo con el supramundo, sino que se necesitan ambos. La serpiente que se esconde bajo tierra y que vuelve al inframundo vuelve a aparecer en el movimiento por el cielo de Venus y que se toma como una estrella, aunque sea un planeta. Y ese movimiento cíclico tiene que ver con el movimiento de las estaciones y de la agricultura. Yo tengo esta foto tan preciosa que alguna vez algún alumno me mandó hace varios cuatrimestres de un quetzal. Para que se den una idea de qué es un quetzal, es esto: es un pájaro muy pequeño, pero tiene una cola muy larga, ¿sí?, en plumas. Son iridiscentes, cosa que no se puede ver en una foto, entre verde y turquesa, celeste, y el pecho rojo bien fuerte. Y los restos de color que quedan, tanto en esta arquitectura como en los murales que vamos a ver después, son rojos, bien brillantes, ¿sí?, y verdes, ¿sí?, fondos verdes o serpientes verde y rojo. Y en esta estructura se encontraron, es la primera estructura en la que se encontraron sacrificios importantes, 200 personas es mucho. Tiene que ver con las esquinas. Quetzal, ya lo dije. Y son sacrificios, ¿sí? Porque tienen, digamos, hay cuestiones que tienen que ver con los huesos, que se nota que tenían las manos, se los encontró con las manos atadas en la espalda. Cuando se entierra a alguien, no se lo entierra con las manos atadas, en casi ningún lado que yo sepa. Algunos cráneos que estaban golpeados también, hay daños en los huesos. Pero las decoraciones asociadas y la vestimenta que se encontró es militar, y es militar teotihuacano.
Lo cual no quiere decir necesariamente que hayan sacrificado sus propios guerreros, ¿sí? Eso es lo que se escenificó en el ritual de sacrificio, que son dos cosas distintas. Y estos guerreros tenían collares realizados con maxilares humanos y dientes humanos. Algunos son de verdad, son maxilares reales, y otros son maxilares simulados en cerámica o piedra. Igual la idea queda bastante clara, ¿sí? La idea de los guerreros asociada al sacrificio humano y al sacrificio de otros, ¿sí? Me comí una letra, perdón, esculturas. Vamos a ver algunas esculturas y cuando vayamos a pintura vamos a ir aunando todas estas cosas que vemos en algunas problemáticas iconográficas y de información de qué cosas tenemos y qué información no tenemos sobre Teotihuacán. A diferencia de otras culturas, tanto contemporáneas como anteriores y posteriores, no hay mucha escultura monumental que se haya encontrado para Teotihuacán, ¿sí? La única escultura monumental que se encontró son estas dos piezas de las cuales se les da el nombre. A este de Tlaloc y a este de Chalchiuhtlicue, está ahí escrito. Donde Chalchiuhtlicue sería la pareja de Tlaloc, ¿sí? Tendrían los dos que ver con el agua, con distintas manifestaciones del agua, y son las únicas dos monumentales. Y fíjense que también son muy geométricas, ¿sí? Ángulos rectos, geometrización del cuerpo, del rostro, de las manos, de los pies, de las faldas, ¿sí? Las dos tienen falda, de hecho. Y esta que todavía mantiene bastante de los dibujos tallados, también todos geométricos. Esta otra escultura que se encontró arriba de la pirámide del Sol, no le puse el nombre. Bueno, me olvidé de escribir el nombre ahí abajo. Es Huehueteotl, o se lo conoce como Huehueteotl. Que para los aztecas eso se traduce como el viejo dios del fuego. Que también se encuentra en Teotihuacán y en otros lados también, no es exclusivo de Teotihuacán esta forma. Es aparentemente una de las divinidades más antiguas de Mesoamérica, ¿sí? Es un personaje viejo, ¿sí? Fíjense que tiene la cara llena de arrugas y está encorvado, y sobre la espalda, sobre la joroba, ¿sí? Porque tiene la cabeza tirada para adelante. No son impronunciables y se los van a terminar aprendiendo. Lo que tiene arriba de la joroba es un brasero, ¿sí? Es un lugar para quemar madera, para hacer brasas, no para calentar, no es una cuestión doméstica, sino ritual. ¿Sí? Se lo encontró arriba de una pirámide. Las posibilidades de que sea doméstico son nulas. ¿Sí? Son un brasero que tiene que ver con quemar elementos o quemar los sacrificios, quemar hierbas aromáticas, algo que haga humo, distintas cuestiones que tengan que ver con los ritos, y se lo conoce como viejo dios del fuego. Este se encontró en la cima de la pirámide del Sol. Con lo cual, si la pirámide del Sol tiene que ver con el fuego, por ahí no tiene que ver con el Sol, ¿sí? Sino con otras cosas. Se encontraron máscaras funerarias. Hay un tema con las esculturas y las máscaras. Muchas se encontraron junto con los sacrificios, y muchas, sobre todo las que son como estas, se encuentran hoy en museos, que se encontraron en otros yacimientos que no eran teotihuacanos, o en colecciones privadas que vayan a saber de dónde las sacaron. Eso ya lo expliqué con Olmeca. Pero muchas se encontraron en la capital azteca, porque los aztecas venían a saquear, venían a llevarse cosas de Teotihuacán para agregarlas en sus propios rituales de ampliación de sus edificios, ¿sí? Sobre todo el edificio principal azteca. Entonces hay esculturas y máscaras teotihuacanas que no sabemos dónde estaban en Teotihuacán, porque las encontramos en la capital azteca.
pero suponemos que son máscaras funerarias, ¿sí? Por algunas otras que sí se encontraban en su sitio. Y es un rostro, así como el rostro del Meca, cuando yo se los definí, lo empezamos a ver repetido y es siempre igual, con el teotihuacano pasa lo mismo, ¿sí? Cada momento, cada región tiene unas características formales que después uno las puede reconocer con bastante rapidez, porque, y me remito a lo que dije ayer, si bien no siempre sabemos o podemos deducir cuál es el mensaje, o qué significa que una cara se represente siempre de la misma manera, para el que tenía los códigos del momento, el mensaje era claro. Y aparte, podemos decir que es repetitivo, ¿sí? Se dice siempre lo mismo y de manera muy contundente y durante lapsos de tiempo muy largos, ¿sí? Teotihuacán fue una ciudad que estuvo habitada durante más de 700 años y mantuvo siempre la misma forma de representación, lo cual hace que el mensaje que se daba era contundente, ¿sí? Era repetitivo, estilo que nadie se olvide qué es lo que estamos diciendo. Ahora vamos a ir ahondando en esa idea. Esta es otra máscara. El color verde y el rojo vamos a ver que se repiten mucho, ya sea por el uso de piedras de jade, como en este caso, que es un mosaico de jade y el rojo es coralina, y el blanco de los ojos es nácar. Son todos materiales ricos, y ninguno de la zona. Son todos materiales exportados, importados. Ahora con la pintura vamos a ir aunando un poco todas estas ideas que fui dejando medio flotando. Con respecto a la arquitectura, por qué las pirámides pueden ser montañas que tienen que ver con el agua, con la cueva, y que tanto Tlaloc como Quetzalcóatl tengan que ver con el ciclo agrícola, con el agua y las plantas. Una de las... una no. La duda principal que Pastor intenta, digamos, darle una respuesta con su hipótesis en su texto, igual que Miró Sardá y López Austin también, es que si bien tenemos mucha pintura y muchos objetos teotihuacanos y cada vez conocemos mejor la ciudad, y en realidad la estructura fundamental ya se conoce, no conocemos a los teotihuacanos, ¿sí? Conocemos rostros olmecas, conocemos muchos rostros y muchos nombres de gobernantes mayas, perdón que me adelanté un poco, pero no conocemos a los gobernantes teotihuacanos. ¿Por qué? Porque no aparecen, o aparentemente no los reconocemos en ningún lado, ¿sí? Hay muchísimas pinturas, hay muchísimos personajes representados en esas pinturas, pero no podemos reconocer que sean personas, o que sean específicamente gobernantes, los que están representados, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos pocas tumbas, ¿sí? Y porque las pinturas que tenemos son, vamos a ver algunas, por ejemplo, de este estilo. Este es un personaje que aparece mucho, lo van a encontrar como ese tipo de nombres que a mí no me terminan de convencer, porque parece que dicen mucho, pero no dicen nada, que es la gran diosa. Pero podemos reconocer algunos elementos que vimos recién en el templo de Quetzalcóatl, ¿sí? En el templo de Quetzalcóatl vimos un rostro como de serpiente, emplumada. Fíjense que acá los colores que se conservan bastante bien. Tenemos las plumas del Quetzal, muchas plumas de Quetzal. Un tocado muy grande, ¿sí? Eso compone un tocado muy grande realmente. Y acá en los costados tenemos, ¿sí?, las formas, si no, acá se ve cortado, pero encontré una foto más grande del cuerpo de una serpiente. Sí, en realidad hay dos cuerpos de serpiente que van haciendo un zigzag, un entrelazado.
Este rostro acá abajo tiene una máscara sobre la boca con la forma cuadriculada de Tlaloc, ¿sí? Una nariguera que también se asocia a Tlaloc, y los dientes y las orejeras redondas bien grandes. Ahora, algo que no dije, el Quetzal no vive en la zona de Teotihuacán. El Quetzal vive en la selva de Yucatán, en el área maya, en las tierras altas en realidad, no en Yucatán, en las tierras altas, en el centro de la selva maya. O sea que si los teotihuacanos usaban tocados con todas estas plumas de Quetzal, tenían que importar mucha cantidad de pájaros o de plumas para el caso. Pero muchas, realmente. Acá podemos corroborar lo que apenas se veía en los relieves, de que los colores principales son rojo y verde. Y algo de azul lo vamos a ver muy repetido. Y este personaje, en realidad, no sabemos exactamente qué representa, pero lo poco de humano que tiene este personaje es el rostro, que se asoma por detrás de la máscara, los ojos y la nariz, y las manos. Porque todo lo demás no se ve en realidad. Es casi como un soporte para un montón de iconografía o por un atuendo muy complejo que tiene más que ver con las divinidades que con lo humano o con lo que simboliza entonces esas imágenes, que con lo humano directamente. ¿Sí? Si nos remitimos a los relieves con Quetzalcóatl y con algunas cuestiones que tienen que ver con Tlaloc, y ambos relacionados con esto que aparece acá de las manos, que es algo que se repite mucho en todos los murales. Nosotros vamos a ver muy pocas pinturas en realidad. Y lo que aparece acá es algunos sacrificios, hay manitos, pero también plantas y esa forma como de agua que cae, que contiene esos sacrificios y esas plantas. Y a veces se ven algunos pececitos también. En los relieves del templo también se ven pececitos, pero no en las imágenes que yo tengo. Y esta se la conoce como la gran diosa en el mismo sitio de Teotihuacán, va a decir que es la diosa relacionada con la fertilidad de las aguas y de las plantas, que es como, que parece algo dicho como en recta, pero que tiene que ver con las asociaciones de esta figura y la iconografía que siempre viene asociada. Por ejemplo, en este otro mural tenemos un personaje que podría ser Tlaloc, o con atributos del dios Tlaloc, ¿sí? El tocado cuadriculado, los ojos redondos, las orejeras y estos colmillos que salen de la boca, pero que tiene una planta de maíz en la mano y en la espalda un cesto con mazorcas de maíz. ¿Sí? Disculpen. ¿Qué personaje tenemos acá? ¿Es Tlaloc o es un personaje en un ritual con los atributos de Tlaloc? Sinceramente, no importa. ¿Por qué? Porque Marmito a Elíade, en el momento del ritual, en el que se presenta y se reactualiza el mito, el que está haciendo la performance del dios es el dios. No está disfrazado de y actúa como, sino que lo es, porque en el rito se vuelve al tiempo del origen que relata ese mito, y por lo tanto se vuelve a estar en ese tiempo. Entonces, como yo no tengo otros datos, no hay mucha más información, no están los nombres, no están las fechas, porque no tenían un sistema de escritura que nos permita en algún momento deducir esa información. Si este personaje es un sacerdote o un gobernante en el momento del ritual siendo Tlaloc, o es Tlaloc, es lo mismo. A nuestros efectos, con la información que tenemos, es lo mismo. Entonces,
las personas que realizaban los rituales, ya sean los sacerdotes, sean otras personas, sean los gobernantes, están escondidos de alguna manera detrás de todos estos atuendos. Y en general los personajes, cuando reconocemos un cuerpo humano, como en este caso, ¿sí?, que se reconoce una estructura antropomorfa, un torso, brazos y piernas y una cabeza, en general está geometrizado y bastante sintetizado, y no respeta las proporciones de un cuerpo humano. O sea, hay como una abstracción, ¿sí?, una geometrización de esa figura. En este caso tenemos un felino, un jaguar, con el mismo tocado, un tocado muy parecido al del personaje anterior, tocando un caracol, que es una trompeta. Los caracoles más grandes se usaban de trompetas, ¿sí? Y acá tenemos, de las imágenes que yo tengo, creo que esta es la única que se ve, una iconografía que Miró Sardá hace bastante hincapié, que es el de la ciudad redonda con el cerro, ¿sí? Que se repite en muchos lugares. No tengo todas las imágenes, ni tendríamos tiempo para todas las imágenes. Entonces, la idea de lo animal también del jaguar, que lo vimos mucho en la Olmeca, pero no aparece tanto en Teotihuacán, o no tan abiertamente. Y vamos a un patio, a Tetelco, Zacuala y todos esos nombres que aparecen en los textos, son los nombres de las estructuras arquitectónicas donde están estas pinturas. Me olvidé aclararlo, que si las quieren buscar, tienen que buscarlas por Palacio de los Jaguares, Palacio de Tetitla, Palacio de Atetelco, o el Patio Blanco de Atetelco, y pueden encontrar algunas de estas imágenes. Acá tenemos más jaguares. Fíjense la forma que sale de la boca, que cuando lleguemos al último mural la vamos a ver un poquito más en detalle. Este es un muro, ¿sí?, que está alrededor de una puerta que da hacia un patio, que está hacia el exterior este mural. Todo pintado de rojo. El color varía según la foto que uno encuentre. Si lo vemos más de cerca, tenemos unas formas que arman una trama regular con personajes adentro, que a esta altura claramente remiten a serpientes, que se van entrelazando y armando toda una textura bastante plana, ¿sí?, en el muro, con personajes adentro. Creo que tengo una más de cerca, donde vemos que son figuras antropomorfas. Miren el tocado, ya a esta altura es el tercero o cuarto que les muestro, es siempre el mismo tocado, con un rostro que parece no tanto de serpiente como de ave, ¿sí?, de ave con un pico de rapiña, un pico fuerte, y todo un tocado muy inmenso, que acá vemos de costado y que parece que va hacia atrás, y en la grandiosa lo veníamos desplegado hacia los costados, con esas plumas de quetzal, ¿sí?, alrededor. Y con la misma máscara que llega hasta la nariz, que cubre media cara, con las orejeras redondas y los dientes de Quetzalcóatl, de Tlaloc. Yo insisto con estos nombres porque es lo que van a encontrar en todos lados. Y también de las bocas sale ese mismo dibujo que sale de los felinos y que salía de Tlaloc anterior. Y otra iconografía que se repite mucho es esta idea de como si fueran gotas de agua por todos. En este mismo patio yo no encontré nunca la foto directa, ¿sí? Siempre encuentro este dibujo, que es de un libro de Gendro, donde tenemos un personaje antropomorfo, que tiene cosas que tienen que ver con Tlaloc, ¿sí?, las orejeras, la máscara, los anteojos, ¿sí?, los ojos redondos, las orejeras. Pero este en particular es muy interesante, no es el único. En este mismo sitio de Atetelco, el Palacio de Atetelco, hay bastantes más parecidos a este, que no parecen tanto representar a Quetzalcóatl como
algún tipo de ritual que tenía que ver con los sacrificios humanos. Pastori lo menciona, no sé si tiene el dibujo, pero lo menciona cuando habla de los sacrificios anónimos, ¿sí? Que refuerza esta idea de que no sabemos quiénes eran los teotihuacanos. ¿Por qué Pastori habla de sacrificios anónimos? Porque acá vemos al sacrificador, de alguna manera, el que realizó el sacrificio, porque en el cuchillo o en la espada, o en este arma que tiene, hay un corazón, pero no vemos al sacrificado, ¿sí? Acá está el corazón, y aparte en el tocado, aparte de las plumas de Quetzal y esa misma forma escalonada de Tlaloc, o de la montaña, como diría Miro Sardá, hay otro elemento humano que es una columna vertebral. Pero impersonal, porque no estamos viendo el sacrificio. De hecho, no, en ningún mural que se conozca hasta ahora hay sacrificios representados en acto. Hago hincapié en esto para que lo tengan en cuenta cuando avancemos y puedan comparar con otras culturas. Y este personaje también tiene, saliendo de la boca, estos mismos dibujos, ¿sí? ¿Dónde está sucediendo esto? En una estructura piramidal, escalonada, con escaleras por los costados, como las que están todo alrededor de los muertos, o alrededor de las plazas, frente de las pirámides principales, porque esto parece un talud, ¿sí? Es el tipo de diseño que tenían los taludes. Esos basamentos tenían 3 escaleras, y arriba no había nada. En realidad era una superficie sobre la cual se debía realizar algún tipo de actividad, pero no nos queda que haya habido edificios ahí arriba. Entonces es muy probable que este personaje haya estado caminando y realizando su ritual arriba de por arriba de una de esas estructuras. Pero lo más interesante es que estos sacrificios sean anónimos. Anónimos no porque fuera anónima la persona sacrificada, sino porque no queda registro de eso. ¿Sí? Vamos a ver el último de los murales y creo que vamos a tener algún tiempo para preguntas. No todos los murales se encuentran en estas condiciones. Este que les voy a mostrar en realidad tampoco. Si hay alguno de restauración, googleé a ver si encuentra informes sobre, o me lo piden, tengo por ahí alguna nota sobre las restauraciones. Han sido muy controvertidas porque desde que se empezaron a descubrir los murales a principios del siglo XX, que se han hecho restauraciones. El problema es que las restauraciones que se hacían a principios del siglo XX no era el mismo tipo de restauración que se hace ahora, no solo por la técnica, sino por el concepto, o por la teoría de fondo. Y bueno, hubo algunas restauraciones que salieron mal, muy mal. Terminaron deteriorando la pintura. En vez de escríbanme un mensaje por privado y yo, si encuentro los artículos, se los mando. Y algunas pinturas se rellenaron, cosa que hoy sería un horror para los restauradores. Rellenaron el espacio faltante, lo pintaban del mismo color de fondo y completaron las figuras. Y incluso, sí, en la década encontré por ahí alguna nota muy crítica de mostrar fotos, ¿sí? Fotos en el 30, en el 60 y fotos que se sacaron en el 90. Y ahí en el medio, entre la década del 60 y la década del 90, también se completaron algunas pinturas de la parte de abajo de este mural. Y yo sé que los restauradores de después del 2000 las detestan. Porque incluso dicen que algunos dibujos se cambiaron en esas restauraciones. Pero tengamos en cuenta también que las tecnologías van cambiando y las teorías de fondo van cambiando. De la década del 30 ahora hay un abismo de diferencia.
Esto que vemos acá en esta foto no es todo completamente original. A eso me refiero, entre otras cosas. Este mural estaba en un interior, ¿sí? En lo que se conoce como el Palacio del Tepantitla, ahí lo tienen anotado para no entrar en pánico. Les recomiendo, cuando lean, pronunciarlos los nombres para acostumbrarse a cómo suenan y no equivocarse. Y no son tan difíciles. No es que uno los repite un par de veces, salen. Fíjense que es una composición simétrica alrededor de una puerta. Es simétrico el marco y son simétricas los dibujos interiores. Y tenemos básicamente dos registros. El registro más bajito, más angosto, que está por debajo, y una escena más importante o con mucho menos personajes y más grandes, por lo tanto captan mucho más la atención los que están arriba. A esta altura, cuando yo les muestro el detalle, no debería ser demasiado ajeno a lo que estamos viendo, porque es como un compendio de todo lo que venimos viendo, ¿sí? Este personaje principal, que podría ser la gran diosa, o Tlaloc, o Chalchiuhtlicue, para el caso todos tienen los mismos atributos, son personajes que tienen los mismos colores y formas muy parecidas, que está de frente. Reconocemos el tocado que tenía el primer mural, que es la gran diosa, con ese rostro como de ave o de serpiente emplumada, ¿sí? Con el mismo tocado que se abre hacia los costados cuando lo vemos de frente, o en los personajes que de perfil hacia atrás, lo que vemos desplegado hacia los costados, en realidad fuera hacia atrás. Acá directamente lo único humano que queda son manos de cual hay agua, porque todo el resto del personaje está cubierto, tapado por todo el atuendo, ¿sí? El tocado, el vestido o los collares o todo lo que tiene, ¿sí? Las orejeras, que acá se ven los expansores. Lo que prima en las fibras es el color verde y en el fondo prima, es prácticamente todo rojo. Los personajes que están de costado, sí, de las manos sale lo mismo que de la gran diosa, esos como si fueran chorros de agua o corrientes de agua llenos de bienes, de peces, de vegetación, caracoles. Y el agregado sería que no aparece antes, como planta o árbol, crece por la cabeza y que está lleno de flores y aves, ¿sí? Esto que les señalo acá, como si fueran pájaros. También muy geometrizados, de una abstracción, de una síntesis muy particular, muy teotihuacana. Y aparte de hojas, de las flores también parece salir como gotas de agua. Es una representación muy compleja, pero en realidad son los mismos elementos repetidos muchas veces, ¿sí? Cuando uno mira de cerca, lo que sigue viendo son círculos concéntricos generalmente verdes. La textura cuadriculada, ¿sí? Del tocado de Tlaloc se repite en varios lados. No son tantos elementos distintos como los mismos elementos repetidos. Acá también Pastori habla de Tlaloc, ¿sí? O un ritual donde se representa a Tlaloc con sus asistentes. En la mitología azteca, Tlaloc tiene asistentes o divinidades menores que se llaman Tlaloques, pero acá es muy difícil aplicar directamente la mitología azteca, pero hay algo de ritual, ¿sí? En esta representación, en el hieratismo, en la frontalidad del personaje principal y la actitud repetida de uno y otro costado de esta divinidad principal, y en el hecho de que hay una idea muy repetitiva que tiene que ver con la vegetación, ¿sí? Las propias plantas que crecen de esta cabeza, más todas las que hay alrededor,
y la presencia de pájaros. No sé si no hay alguna mariposa acá arriba, no me acuerdo. Y esta idea de el movimiento, ¿sí?, circular o expansivo, como si fuera del agua, que repite esta forma. No sé cuál de las dos se veía mejor y dejé las dos, de pura obsesiva. No, creo que acá no hay, acá son todos pájaros, acá no hay mariposas. Entonces, por ahí, más que con la lluvia solamente, como tenía que ver claro para los aztecas, acá la relación es mucho más fuerte con la idea del agua, pero con el agua en relación a la vegetación, las plantas, ¿no?, fundamentales para la alimentación. Y un poco más interesante, por lo distinto, es la parte de abajo del mural, ¿sí?, donde hay un montón de elementos asociados en esta iconografía, que podemos relacionar con la arquitectura monumental que vimos afuera, ¿sí? Vamos como de lo macro de la arquitectura a lo micro, a lo mínimo de este mural. El elemento principal es este, y es una montaña pintada de verde o de azul. Varía un poco según la foto que encuentro, más azulada, más turquesa, más verde. Pero tiene clara relación con el agua, porque los personajes están nadando, hay pececitos, ¿sí?, y porque entran o salen dos corrientes de agua con peces, ahí sí hay pececitos por ahí, y porque este hilo de agua llega a algo que podría ser un estanque, o una cueva, o un manantial, ¿sí? Porque también tiene peces, las plantas crecen de ahí, acá lo tengo más de cerca, fíjense cómo cambian los colores según la foto y el lugar donde encuentro las fotos. Acá están los peces, y de esta como cueva, esto yo le digo que se usaba por una rana como para hacerse una idea de lo que parece, en realidad no sé muy bien qué es, pero de este manantial sale un hilo de agua que aparte parece que tuviera la textura de la piel de la serpiente, y es muy parecido en su recorrido, de alguna manera, a los túneles que están por debajo de las pirámides que desembocan en cuevas, ¿sí?, en cuevas con varios lados, que tenían que ver con el agua. Suponemos que no es casualidad, justamente estoy asociando esta forma a la que tienen los túneles que están construidos. Sí, el de la pirámide de Quetzalcóatl se sabe que es artificial, que está construido de manera artificial. El de la pirámide del Sol, algunos dudan que sea artificial, algunos dicen que la cueva puede haber sido natural. Entonces, hay una iconografía que se repite, ¿sí?, que se repite en distintos soportes, en relieve, en pintura, en arquitectura, en cuevas naturales o construidas de manera artificial. Todo esto construido en un paisaje rodeado de montañas. A todo esto no sabemos o no tenemos a las personas, no vemos a los gobernantes o a los líderes o a los sacerdotes que organizaron toda esta construcción, ¿sí? Esas personas siguen ocultas. Acá sí hay mariposas, sí. Estas son mariposas. Detrás de todo ese atuendo que representa a las divinidades. Salvo en este mural, donde vemos personajes antropomorfos sin tanto atavío, sin tanta cosa, pero cuyas caras son muy parecidas a la de las máscaras funerarias. Ojo que de naturalismo acá, nada. Ahora voy a lo que sale de las bocas. Acá, ampliando, uno ve un poco mejor estos personajes que parecen estar nadando en el agua. De esa montaña que parece ser de agua, crecen plantas. Y todos los personajes, en realidad, bueno, no todos, pero la mayoría, tienen estas formas que salen de las bocas, y el que no tiene la forma que sale de la boca tiene lágrimas que salen de los ojos. Y son todas formas de agua, ¿sí? Las lágrimas son líquidos, y cuando uno habla,
Y bueno, ahora estamos todos con tapabocas cuando salimos de casa, pero cuando uno habla, también tiene, el aliento también es húmedo. Acá tenemos algo más de cerca para ver. Casi todos tienen esta forma que sale de la boca. Y en realidad, más allá de la humedad del propio aliento o de hablar, si bien no tenemos una escritura para Teotihuacán, sí se hace una asociación muy fuerte entre esas formas y la escritura azteca, que con este dibujo, que para los aztecas es un glifo, es el glifo del habla, el glifo de la palabra. O sea que todos estos personajes estarían hablando, cantando, recitando algo. Y como en la historia del arte, esta es una interpretación desde la historia del arte, no desde la arqueología, es una comparación a nivel de estas que yo les dije ayer que no hagan tanto, pero eh, por más que uno lo encuentre incluso para el arte europeo escrito, que esta es una escena, se pueden representar escenas cotidianas o utensilios y comida de todos los días, en realidad eso no es cierto en casi ninguna época de la historia del arte, ni europeo ni americano. Si se representa algo en escultura, en pintura, en un lugar con la intención de que perviva mucho tiempo, generalmente nunca es algo cotidiano. Entonces lo que están hablando o lo que están haciendo estos personajes muy difícilmente se puede interpretar como cotidiano, por no decir nunca. ¿Sí? Con lo que tiene que ver con el arte europeo lo discutimos el próximo cuatrimestre en nivel 2. Pero hago la comparación para que no me digan, ah, pero las naturalezas muertas. No, no son cotidianas. No son cotidianas. Todas tienen un simbolismo oculto. Y no tan oculto a veces también. Siempre hay un mensaje que se quiere transmitir que excede lo cotidiano. ¿Sí? Entonces, ¿por qué vamos a calificar? Si en la historia del arte que tenemos súper certificada excede lo cotidiano, ¿por qué vamos a pensar acá que están haciendo algo cotidiano como hablar o charlar, o jugar, o bailar porque es divertido? No, en general, tratamos de, lo cotidiano en ese sentido, hasta la aparición de la fotografía accesible, no está representado. O sea, hasta el siglo XX. Háganse la idea. Siempre hay algún otro sentido. ¿Qué sentidos podemos encontrar acá? Si vamos a la definición olmeca de la palabra, o del que puede hablar, el que puede hablar, o el que tiene la palabra, es el gobernante. ¿Sí? O el sacerdote, o sea, una persona excepcional. No todos tienen derecho a hablar. Y el gobernante es el que tiene derecho, digamos, a algo que en la traducción nos suena muy poético, que es la palabra florida. La palabra florida es la poesía o el ritual, ¿sí? El canto. Y estos glifos, estas volutas que salen de las bocas de los personajes, la definición, digamos, iconográfica de este dibujo es voluta, ¿sí? Esa pequeña espiral. Todas estas espirales están adornadas, ¿sí? Si nos ponemos, entendemos, buscamos muchas, nunca son simples, siempre están adornadas, y en muchas de ellas a veces incluso salen plantitas o flores. Con lo cual, lo que están haciendo estos personajes está asociado al ritual o a una palabra importante. Este mural lo van a encontrar como el mural del Tlalocán o el paraíso de Tlaloc. Todas palabras, paraíso, Tlaloc, son todas palabras complicadas o complejas de usar, pero si lo buscan lo van a encontrar así. Y si bien en las mitologías mesoamericanas que conocemos no hay una sobrevida, o sea, después de la muerte no hay un algo más, ¿sí? Al cual acceder, salvo algunos personajes muy particulares y especiales, aquellos que morían en relación al agua,
ahogados, por un rayo, o sea, que tengan que ver con fenómenos naturales asociados al agua, a la lluvia, a los ríos, etc. Y en ese ámbito está incluido el parto. Tenían una posibilidad de un acompañamiento a Tlaloc en el más allá. Y esa es una de las hipótesis para describir esta parte de abajo del mural, que es realmente bastante compleja. Pero aparte, hay algo que tenemos en este mural, pero que no tenemos en el registro arquitectónico. Y es el juego de pelota. Acá hay varios personajes asociados a pelotas que son distintas entre sí. Algunos personajes están vestidos, algunos personajes están más vestidos, otros están menos vestidos. Algunos están pateando con la rodilla o con el empeine, y otros parecen tener palos para golpear. Algunas cosas parecen pelotas redondas y otras parecen las pelotas de bádminton que tienen plumas. Algunos palos parecen simples, otros parecen adornados, y algunos jugadores de pelota están asociados a cabezas cortadas, ¿sí? A sacrificios de cabeza. O sea que es muy diverso lo que está asociado a estos jugadores de pelota. Pero en Teotihuacán no tenemos canchas de juego de pelota, que sí tenemos en otros sitios, ¿sí? Tanto en el área maya como en Monte Albán, por ejemplo, que sean más o menos contemporáneos, me refiero. Y tenemos, por ejemplo, un marcador, esto que está acá, en el área maya, que si las tenemos en el área maya, son piedras que estaban incrustadas en el muro, que servían para marcar los tantos del juego de pelota. Entonces, por estos murales podemos saber algunas cosas, que el juego de pelota se conocía en Teotihuacán, y que en Teotihuacán lo jugaban gentes de distintos lugares. ¿Sí? Porque el juego de pelota se jugaba distinto según las regiones y según los pueblos. Entonces, suponemos, ¿sí?, que en Teotihuacán se jugaba también al juego de pelota, aunque no tengamos la arquitectura que acompañaba. Que hay dos posibilidades: o nunca la construyeron, tres posibilidades. O nunca la construyeron, era de materiales, se hacía de manera provisoria y se desarmaba, o todavía no la encontramos, que sería un poco difícil, pero puede ser que todavía no la hayamos encontrado. Creo que Teotihuacán, así como durante 800 años fue una ciudad, o casi 800 años fue una ciudad de mucha actividad, en un momento hay registros de que se incendió varios sectores al mismo tiempo, de que fue perdiendo población, en algún momento se abandonó hacia 750 después de Cristo. No desapareció, la ciudad siguió en pie, y de hecho fue visitada por muchos otros pueblos que fueron sacando ideas de su arquitectura, de su iconografía, no solo los aztecas, otros pueblos también, pero no volvió a ser habitada nunca más. ¿Sí? Hasta que, bueno, después de la colonia, se estableció gente que es la que está viviendo ahora en un pueblo vivo, o sea, un pueblo que, una población bastante grande en realidad, sobre las ruinas, no del centro ceremonial, sino a los alrededores. La gran duda es qué tipo de gobierno tuvo esta ciudad, y la única en realidad conclusión en la que más o menos todos están de acuerdo es que era un tipo de gobierno bastante centralizado, con una élite no demasiado grande, que mantenía una organización muy férrea, porque durante 800 años todo lo que se construyó, se pintó y se construyó de la misma manera, con las mismas técnicas y con la misma iconografía. Pero esta élite, no voy a retomar las palabras de Pastori porque son demasiado complicadas y no estoy muy de acuerdo con ella, se ocultaba de alguna manera su imagen real, su imagen concreta y sus nombres concretos por detrás de la imagen de las divinidades. ¿Sí? Ese poder se ejercía de manera anónima o en nombre o a nombre de las divinidades, ¿sí?, o de estos seres sobrenaturales, y no con el nombre de una persona. ¿Sí?
Esto es importante porque es de alguna manera un poder impersonal. A diferencia, como vamos a ver después, de los mayas. Esto no quiere decir que el poder no esté, o que no se ejerza, ¿sí? Porque todos estaban obligados a vivir adentro de la ciudad, no importa que trabajaran en el campo a varios kilómetros de distancia. Y eso implica que el poder se hace de una manera muy fuerte y muy coercitiva. Y de alguna manera también con un acuerdo entre partes mínimo, porque si no hay un acuerdo entre partes, no se sostiene este poder. Eso es en lo que abunda bastante Pastori. En la idea de que este poder, si en algún momento se impuso por la fuerza, se mantuvo por un acuerdo, porque si no, 800 años es mucho tiempo para que se mantenga la misma forma, la misma estructura de gobierno. Más en los detalles no nos podemos meter porque no hay muchos más datos para más detalles, ¿sí? Porque no los conocemos. Esta historia después la van a ir comparando con los mayas cuando veamos mayas la semana que viene, pero ténganlo presente cuando lean la bibliografía y para la semana que viene. ¿Preguntas? Abro preguntas, escriban. Ven que me paso. Saqué un par de imágenes que las podría haber puesto que me llegaba con el tiempo, pero como la semana pasada me quedé muy corta, me clase la chique. Estoy revisando. Sí, lo que el mural parece una montaña de agua, lo dije varias veces. Perspectiva. No hay perspectiva en el sentido en que nosotros entendemos perspectiva. No podemos hablar de perspectiva solamente. Hay que acompañar esa palabra, voy a volver a la... Hay que hablar para describirlo, de perspectiva rebatida. Porque decimos la palabra perspectiva solo, asociamos a la perspectiva relativista y nuestras cabezas piensan en otra cosa. Esto es una perspectiva rebatida, en el caso del río o de la ranita en la laguna, acá, porque es algo que está plano y que esperen que lo hago para la cámara, algo que está plano y que se rebate, o sea, se levanta para verlo de arriba. Eso se llama perspectiva rebatida, ¿sí? Igual que el río, ¿sí? Si fuera perspectiva no se vería así. Sí, que se denomina Teotihuacán, es porque los aztecas lo llaman así, no también. No sabemos cómo se denominaban los propios teotihuacanos. No tenemos idea, no sabemos ni qué idioma hablaban. Que estén vestidos de distintas maneras es porque sabemos que en Teotihuacán había colonias de distintos, así como los Teotihuacanos, había un grupo de teotihuacanos viviendo en la zona maya, había mayas, una delegación, digamos, diplomática, maya viviendo en Teotihuacán, o de Oaxaca, viviendo en Teotihuacán, o de Monte Albán, viviendo en Teotihuacán, y cada uno conservaba su forma de vestirse y de vivir, pero dentro de estructuras de viviendas, en las unidades habitacionales teotihuacanas. Nos puede marcar distintas jerarquías, como nos puede marcar la multiculturalidad de la propia ciudad teotihuacana, que está, la conocemos. ¿Por qué se abren y se cierran los túneles? Los lugares, pasa también con los olmecas que vimos ayer. Esperen que perdí la palabra. Cuando se hacen ofrendas, ¿sí? Ofrendas de objetos, en un sitio, porque ese sitio es importante, muchas veces se vuelven a hacer otras ofrendas, pero en ese lapso de tiempo intermedio no se puede entrar. Entonces, se hace, en el caso de la pirámide de Quetzalcóatl, se hizo ese enterramiento, que aparentemente fue el que originó el túnel, se lo cerró, pasado un determinado tiempo, se renueva algún ritual, se renueva algún mito, y se precisa que sea en ese lugar, entonces se vuelve a abrir ese sitio, que
por alguna razón es muy importante, si tiene que ver con el agua es importantísimo, ¿sí? Es fundamental, y se vuelve a cerrar. Esas cosas son periódicas, igual que son rituales, o sea, son cíclicas, igual que la ampliación de la pirámide de la luna. Esperen que me perdí con los mensajes. Lucía, para volver a toda la descripción de Teotihuacán, tiene el texto de Pastori, que es bastante descriptiva en realidad, y va espacio por espacio. Esta es la pirámide del Sol, esta es la pirámide de la Luna, está acá, está allá. Pero sí, son todos espacios distintos. ¿Sí? El más complicado de entender es el espacio donde está la pirámide de Quetzalcóatl, que en realidad lo que uno ve es una pirámide que se llama pirámide roja, y por detrás, ¿sí?, está el templo de Quetzalcóatl. Me perdí con tantas preguntas que aparecieron todas juntas. Y sí, esa podría ser una manera de resumir Teotihuacán. Cópianselo todos, que acá Judith acaba de hacer un super resumen. Pero también la idea de el poder o el ejercicio del poder oculto por detrás de esas formas, de esa geometrización de la realidad y de la apropiación de la naturaleza en la ciudad. No, yo dije que la pirámide de la Luna y del Sol no tienen tablero tal vez. En realidad yo digo hombres, son por figuras humanas. Creo que yo dije figuras humanas. Si no dije figuras humanas, me retracto. Son figuras humanas. Si son hombres o mujeres, no tengo ni idea. Salvo por, esperen que me adelanto, salvo por el hecho de la forma en que está vestido este personaje, y bueno, casi todos, que es un taparrabos y es una forma de vestimenta masculina, no hay otro elemento que me indique femenino o masculino. No, un escenario natural no. Hace poco, en realidad sí y no. Esto no es necesariamente natural. Yo diría que es sobrenatural también, o inframundo, ¿sí? Acá me refiero con esto. A que las montañas naturales no son de agua, no son azules, ¿sí? Es un símbolo. Y acá estamos hablando de una representación simbólica de un lugar donde abunda el agua, y esa agua se guarda o está o entra y sale de montañas, forma ríos y empieza o termina en lagos o cuevas, no de la representación natural de la naturaleza, que es algo que en general en lo precolombino no interesa tanto. No, yo no dije que la falda podía ser femenina, yo dije en Tlatilco dije que las únicas figuras que eran claramente femeninas eran las que tenían pechos, pero las faldas no eran indicativo de género. Para nosotros la pollera es femenina, y desde hace relativamente poco. Falda puede ser cualquiera. Ojo. Algunos escoceses se ofenderían, chicos. Sin ir más lejos. Falda no es un indicativo de género necesariamente. Sí, los olmecas tienen algunos indicios de escritura que va a derivar o que pareciera que deriva en la maya, y los teotihuacanos no. Salvo algunos elementos como las volutas que salen de las bocas o los piecitos que había alrededor del sacrificador, que se parecen mucho a lo que después los aztecas van a usar como glifo, ¿sí? El glifo de la palabra y el glifo de caminar, o el indicativo de caminar, que son los piecitos, las huellitas alrededor que sigan un camino.
¿Alguna pregunta más? Esto recién empieza. Espera la semana que viene. No, pero el problema no son las palabras. No se pierdan con las palabras las tienen en todos lados. Hasta Google corrige. Si yo escribo mal Quetzalcóatl, me lo corrige y me parece bien. Las palabras son difíciles porque las escuchan por primera vez, pero no se mareen con eso es accesorio. Eso se van a acostumbrar y están los textos también. Lo intenso de todo esto es la teoría y hasta dónde podemos llevar las interpretaciones, ¿sí? Esa es la parte densa, en todo caso. Si encuentro los artículos, se los pongo con el material de esta semana, ¿sí? Por más que lo suba en unos días, no les puedo prometer cuándo lo voy a poder filtrar, porque tengo carpetas y carpetas de material, pero búsquenlo con retroactividad, no cuando se active el material de la semana que viene, sino con el material de esta semana. No se emocionen que no son artículos muy largos, pero bueno, todo suma. De nada. ¿Más preguntas? Corto la grabación. Sí, yo sé que todo suma. Pero después no me digan que es poco, porque son cortitos. Bueno, gente, buen fin de semana.